Bueno, vamos entonces con la segunda parte del video, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente. Acá vamos a diferenciar enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Enseñanza va a ser una actividad desarrollada conscientemente, ¿sí? Una actividad intencionada, un fenómeno social, ¿sí? La enseñanza implica dar algo y puede juzgarse si se realizó moral o inmoralmente, correcta o incorrectamente, ya que está regida por valores, ¿sí? Esto es lo que estuvieron trabajando los diferentes grupos, ¿sí? De qué significaba enseñar. ¿Qué diferencias tiene de alguna manera con el aprendizaje? ¿Sí? Que el aprendizaje va a ser un fenómeno individual interno, ¿sí? La enseñanza es social, ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, yo puedo llegar al curso, ¿sí? Enseñarle a todos lo mismo, yo voy, doy la clase, le estoy enseñando, sin embargo, algunos no aprenden. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es un fenómeno individual de cada sujeto, ¿sí? Un fenómeno mental o psíquico. Tiene que ver con las características subjetivas de cada uno de ustedes, ¿sí? Puede ocurrir aún sin que la persona se lo proponga. Ustedes pueden aprender cosas sin querer, ¿sí? La enseñanza siempre es intencionada. El aprendizaje puede ser ese aprendizaje cósmico, ¿sí? De la educación cósmica o asistemática que ustedes aprenden muchas veces sin tener la intención, ¿sí? Implica la adquisición de algo, el aprendizaje. Entonces, la enseñanza implica dar algo. El aprendizaje implica adquirir algo. Y no puede realizarse moral o inmoralmente. Por lo tanto, no puede juzgárselo según valores, ¿sí? Uno no selecciona, ya que puede ser sin que uno se proponga, uno puede aprender cualquier cosa, ¿sí? No necesariamente aquello que sea bueno para el sujeto. Pasamos a lo siguiente, que específicamente el aprendizaje. Es una construcción activa, ¿sí? Esto quiere decir, ¿se acuerdan que si bien uno puede adquirir muchos saberes por fuera de la intencionalidad, en general para aprender uno tiene que tener una intención de aprender eso, ¿sí? Entonces, es una construcción activa, tanto individual como social, propia del sujeto, pero también requiere de otro que le enseñe. Y requiere tiempo y esfuerzo. ¿Sí? Un aprendizaje, para que sea significativo para el sujeto, debe tener tiempo y debe esforzarse en aprender. Representa un cambio duradero y estable del comportamiento. ¿Sí? Una vez que aprendemos, tenemos ciertos cambios en esos saberes previos que teníamos. Y, a ver que me voy a correr, puede ser tanto significativo como memorístico. ¿Se acuerdan del aprendizaje memorístico que se propiciaba en la escuela tradicional? Que hoy pretendemos que el aprendizaje sea significativo. Es decir, que ustedes realmente puedan relacionar todo esto que nosotros les estamos enseñando y que tenga un valor, una validez para ustedes, ¿sí? Sobre todo ustedes que van a ser docentes en estas materias pedagógicas, pedagogía, didáctica, ¿sí? Psicología, práctica, que ustedes puedan ir relacionando estas asignaturas entre ellas y que tenga una validez para ustedes, para futuros docentes. ¿Qué más? La evaluación. Y con esto cerramos, ¿sí? La evaluación. Vimos una definición de Tyler de 1969, ¿se acuerdan? Que él define la evaluación como un proceso sistemático para determinar hasta qué punto logran los alumnos los objetivos de la educación. Recordemos que Tyler se oponía a la educación como una medición, a la evaluación como una medición, ¿sí? A la evaluación como algo únicamente final y cuantitativo, es decir, numérico, ¿sí? Eso es lo que hoy nosotros llamamos calificación. ¿Se acuerdan la diferencia entre evaluar y calificar? Evaluar era este proceso sistemático, es decir, un proceso que engloba varias cuestiones y se prolonga en el tiempo. Y que por supuesto tienen que ver con los objetivos, ¿sí? Tenemos que ver si podemos lograr esos objetivos que nosotros nos propusimos al comienzo.
Acá tenemos la evaluación, dice es la valoración, la emisión de un juicio sobre el valor de la actuación académica, ¿sí? No solamente va a ser calificar, sino valorar el proceso del estudiante. Por eso puede ser inicial, de proceso o final. Ahora vamos a ver. Sirve para conocer mejor a los alumnos, determinar el logro de los objetivos planteados, diagnosticar problemas de aprendizaje, orientar y mejorar esos procesos de enseñanza y de aprendizaje, ¿sí? Y al ser procesual, inicial, de proceso o final, tenemos acá los tipos de evaluación, ¿sí? La evaluación diagnóstica, ¿se acuerdan? ¿Qué sabe el estudiante antes de empezar? Supónganse una asignatura, ¿sí? Esa evaluación que nosotros hacemos al comienzo. Por eso la evaluación diagnóstica es inicial. ¿Sí? ¿En qué momento del proceso se da? Se da al comienzo del proceso educativo. Para saber para poder conocer de alguna manera aquellos saberes previos que tienen los estudiantes. Después tenemos la evaluación formativa, que es la de proceso, ¿sí? ¿Qué está aprendiendo el estudiante? Se da durante ese proceso. Esos trabajitos que nosotros vamos haciendo, las preguntas que les hacemos, por ahí vemos algún video, reflexionamos, ¿sí? Todo eso sería la evaluación formativa durante el proceso. Y finalmente tenemos la evaluación sumativa o final, ¿sí? Final, a ustedes les suena porque es el momento de ir a dar el final, ¿sí? Entonces sería el momento culmine de la evaluación. ¿Qué aprendió el estudiante al final del proceso? ¿Sí? Terminamos ese proceso, terminamos la asignatura, culminamos la materia, ya hicimos la evaluación diagnóstica, fuimos haciendo las evaluaciones formativas, hay que hacer la evaluación final, ¿sí? Entonces sería al culminar la cursada, por ejemplo, ¿qué aprendió el estudiante? Entonces acá vemos ese proceso dinámico y sistemático del que habla Tyler, ¿sí? Y no solo esa calificación última. Supónganse que en el examen final ustedes por algún motivo justo fueron nerviosos, les pasó algo, tuvieron algún problema, ¿sí? No se va a tomar en cuenta solo esa calificación final, no se va a medir únicamente eso, sino que se va a tener en cuenta el proceso. Supónganse, pero se sacó 10 en todos los parciales, ustedes nos explican, me pasó esto, si tuvieron, no sé, un inconveniente. Eso se va a considerar, se tiene en cuenta el estudiante en este proceso de evaluación que estamos hablando, ¿sí? Por eso se diferencia de lo que era antes la evaluación como una mera medición, ¿sí? Que solo se medía en ese momento qué era lo que ustedes sabían. Ahora se tiene en cuenta todo ese proceso de evaluación, desde el diagnóstico, pasando por toda la formación, toda la asignatura, la materia, todo lo que hayamos hecho, y para culminar en esta evaluación sumativa, ¿sí? Que si lo pensamos, si todo ese proceso fue propicio, fue bueno, estuvieron bien, no tendrían por qué desaprobar, ¿sí? De alguna manera ustedes llegan ya a esa evaluación final o sumativa solamente para comunicarnos, mostrarnos esos saberes que ya fueron aprendiendo durante toda la cátedra, ¿sí? Bueno, les dejo mis saludos. Gracias por su atención. Nos vemos.